Afina tu guitarra y la cejilla al 2. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver la primera parte del trémolo, ¿de acuerdo? Lo voy a partir en dos, ya que es bastante largo y es bastante difícil. Hoy vamos a hacer la primera parte y el próximo día haremos la segunda parte. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme los vídeos, ya que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento a Arcante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Primero voy a hacer lo que es la primera parte muy despacito, ¿de acuerdo? Para que los que tengan un poco más de técnica lo puedan sacar casi en el momento que yo lo estoy tocando. Sería... Tocarlo lento también es bastante difícil, sobre todo para hacer los ligados. Primero tenemos que saber el trémolo. El trémolo de la mano derecha es pulgar siempre con el bajo, ¿de acuerdo? Y ahora en la tercera o en la segunda o en la primera cuerda haríamos índice, anular, medio, índice, ¿vale? Ese es el orden del trémolo flamenco. Entonces, pulgar haciendo el bajo y ahora índice, anular, medio, índice. Índice, anular, medio, índice. Entonces, empezamos con un 2 en la quinta y un 2 en la segunda cuerda. Y hacemos esto. ¿Vale? O sea, primero tocamos el bajo, el 2, y ahora el trémolo, pero hasta aquí. Y el índice, que viene de vuelta, lo ponemos en el 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora 0 en la quinta y el trémolo entero en la segunda cuerda, un 2. ¿Vale? Sería... Ahora un 3 en la sexta con un 0 en la segunda. Cuando digo el 0 en la segunda, realmente es el trémolo, es por no decir 0, 0, 0, 4 veces 0, ¿de acuerdo? Ahora, ponemos el fa sostenido, ¿de acuerdo? Que es un 2 en la sexta, un 4 en la quinta, otro 4 en la cuarta, un 3 en la tercera cuerda. Y hacemos la sexta y la tercera cuerda, el trémolo. Ahora la quinta y el trémolo lo bajamos a la segunda cuerda. Y ahora la cuarta y un 2 en la segunda cuerda con el trémolo. ¿Lo hago hasta ahí? Ahora un 2 en la quinta y un 3 en la segunda, como estaba antes, el 2 en la quinta, y ahora el trémolo lo hacemos hasta aquí.
Ahora el medio, que sería un 5 en la segunda. Y ahora volvemos con el índice al 3, ¿de acuerdo? Mira. Ahora un 1 en la quinta y el trémolo en el 3, ¿vale? Sería esto. Ahora otra vez 0 en la quinta con el 2 en la segunda. Un 3 en la sexta con el 0 en la segunda. Ahora un 0 en la cuarta con un 2 en la segunda. Y un 0 en la tercera con un 3 en la segunda. ¿De acuerdo? Sería esto. Ahora ponemos un 2 en la sexta, que yo lo pongo con el dedo 2, y un 2 en la primera cuerda. Y hacemos sexta, cuarta, tercera. Y ahora otra vez sexta, el 3 con el trémolo. Ahora el 0 en la cuarta. Y ahora aquí en la tercera hacemos 0 en la tercera y... ¿Vale? O sea, hacemos índice, anular, medio, índice, ligamos al 3 en la primera y ligamos al 2. Y ya ponemos una cejilla en el traste 2, en el traste 3, en la tercera cuerda, en la segunda cuerda y un 5 también en la segunda cuerda. Y hacemos... ¿Vale? Sería sexta y el trémolo en el 5 en la segunda cuerda. La cuarta igual. Y ahora en la tercera cuerda, que es un 3, hacemos en la segunda cuerda el trémolo, 3, 3, 3, y ahora otro 3 ligado al 5 y al 3. ¿Vale? Y ahora ya ponemos el fa sostenido mayor, ¿de acuerdo? Con la cejilla puesta y hacemos sexta y el trémolo en la segunda cuerda, ¿vale? Que sería el 2 de la cejilla. Ahora cuarta y tercera. Y otra vez sexta, cuarta, tercera. Vale, y ahora empezaríamos de nuevo, ¿de acuerdo? O sea, toda esta parte... Hasta ahí, ¿vale? En vez de hacer ya el 3 en la sexta con el 1 en la primera, ahí ya cambiamos y los vamos a la segunda parte, ¿de acuerdo? Que sería esto. Ahora ponemos un la séptima, que es un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera, y hacemos quinta y el trémolo en la primera, ¿de acuerdo? Que sería 0. Entonces, ahora en la cuarta, ¿de acuerdo? Que es un 2 y un 2 en la primera. Y ahora en la tercera, que es un 0 y 3 en la primera. Y ahora este 3 de la primera cuerda tenemos que llegar al 7, ¿de acuerdo? Y ahora cejilla en el 5, que es hasta la cuarta cuerda, y un 6 en la tercera cuerda. Y hacemos el 5 en la cuarta, el trémolo en el 7 en la primera. Ahora el 6 en la tercera, quitamos el dedo chico para hacer el trémolo en la cejilla, que sería el 5 también. Y ahora la segunda, y otra vez con el trémolo en el 7, ¿de acuerdo? Sería esto. Vale, hago esa subida. Y ahora ponemos un re mayor, que es un 2 en la tercera, un 3 en la segunda y un 2 en la primera. Y hacemos cuarta y el trémolo en la primera. Ahora tercera. Y ahora en la segunda hacemos esto. Tocamos un 0 en la primera. Hacemos 0 en la cuarta y trémolo en el 3 en la segunda. Ahora 2 en la tercera y el trémolo en el 0 en la primera. Y ahora 3 en la segunda y el trémolo en el 2 en la primera, pero no entero, mira. Y ahora 3, 3. ¿Vale? Partimos el trémolo en 2 notas ahí, otra vez. Os voy a hacer esa parte. Ahora ponemos un 3 en la sexta y el 3 en la segunda y hacemos el 3 en la sexta y el trémolo en el 3 en la segunda. 0 en la cuarta y el trémolo en el 2 en la segunda. 0 en la tercera y el trémolo en el 0 en la segunda. Y ahora como para atrás.
3 en la sexta y el 0 en la segunda. Un 0 en la cuarta con el 2 en la segunda. Y ahora el 3 en la tercera con el 3 en la segunda. Pero también partimos el trémolo y otros 2 en el 2 en la primera. Voy a hacer esta parte. Y ya ponemos el fa sostenido y hacemos sexta, cuarta, tercera. ¿Vale? Con el trémolo en la segunda cuerda. Y otra vez lo mismo. Bueno, espero que puedas sacarlo perfectamente y acuérdate de que es bastante complicado. Así que despacito y con buena letra. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!